Hoy presentamos la conferencia ¿Cuánto queda de la cultura popular tradicional venezolana? El papel de la fiesta. Conferencia dictada por el doctor Enrique Ali González Ordoscoiti, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Teología para Religiosos. Coordinador general de CISCUVE, Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela. Esta conferencia fue organizada por el programa Café Con del CENDES de la Universidad Central de Venezuela el 6 de marzo de 2020 y contó con la participación como comentarista de la doctora Ocarina Castillo, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Se nos plantea una encrucijada porque la profesora Castillo le hace una pregunta que nos pica la curiosidad de todos conocer la respuesta, y luego de la respuesta podemos entonces participar cada uno de nosotros con una pregunta o inquietudes que tengamos al respecto. Profesor. Eso es lo bueno de tener una comentarista. Este lujo es muy bueno, y gracias a Dios que está grabando su proyecto esto. Bueno, narrativo me está haciendo la edad, vida. sí, la edad. Sí. Y mojo que no se me quita de aquí. El tiempo histórico. El tiempo. Bueno, estoy muy agradecido con Marina, que para decirlo también en cifras, tenemos por lo menos 47 años conociendo, diciendo, 20 años no es nada, pero ya más que nada. 47 menos. Y es muy bueno, muy agradable seguir, que sabemos que seguimos en la misma senda usevista para siempre, y nos encanta pues, este ambiente. Es normal que se grabó todo lo que dijo Oca para después verlo con mayor calma y detenimiento. Hay un concepto que creamos en 1987, que es el de comunidades étnicas, biculturales y nacionales. Luego, en 1989, ganamos el concurso latinoamericano de ensayo de Nueva Sociedad con un trabajo llamado Caracas, un caso de aculturación urbana, en donde planteamos un análisis con ese tema. Eso fue en el 88. Después, en el 90, volvimos a ganar el concurso. Esta vez, yo venía compitiendo imaginariamente con un argentino que lo ganó en el 88, después lo ganó en el 89, yo no quedé, después en el 90 lo volví a ganar yo, entonces nos empatamos yo y yo, que fue con un trabajo llamado En Venezuela Todos Somos Minoría, en el cual en Venezuela todos somos minoría, en el cual a grosso modo daba la siguiente cifra: los criollos podíamos ser alrededor del 53%, los biculturales entre 42 a 44% y los indígenas entre 3 a 5%. Eso que tenía que, hicimos primero un análisis, vamos a llamarlo hoy día, endógeno, es decir, los migrantes aquí en Venezuela, cómo se reorganizaron, cómo reprodujeron su etnicidad, etc. En 1997, la fecha es importante, publiqué en la revista Comunicación del Centro Humilla
y decía la nueva etnia venezolana, los venezolanos mundo, lo que sería la diáspora, en 1997, porque habíamos recolectado información que, por cierto, en eso de los números, en el caso de la fiesta, por ejemplo, nosotros llegamos a tener organizado, lo tenemos, por el trabajo que hicimos con la prensa regional, etcétera, 30.000 artículos sobre fiesta. Y ahí vienen también algunas que soportan algunas de estas afirmaciones. Y el Instituto Nacional de Folclore, durante toda su trayectoria, 40 años, pues realizó 132 trabajos de campo. Y nosotros, en lo que decimos aquí, de los trabajos de campo, con las distintas asignaturas, en las cuales también estaba la profesora Moraiva Crisel Pozo, logramos realizar 1036. Es decir, un poco más que de 232. Y todo eso lo hemos sumado y eso va dando cada vez más información. Entonces, para el 97, con la información que habíamos visto, nos planteamos eso que Karina llama la audacia, que Raimil llamaría la imaginación sociológica, y dijimos que se estaba haciendo una nueva etnia de los venezolanos, que eran los venezolanos mundo. Y entonces desde ahí empezamos a trabajar recogiendo información, previéndola, etc. Luego surgió un nombre bastante adecuado, como es el de diáspora, y esto se convirtió en un tema importante. Porque cuando en el 97 yo publiqué eso en la revista de Comunicación, una de las observaciones que me dijeron es: ¿por qué pusiste tanta bibliografía? O sea, que ¿por qué tenía tanta bibliografía de los artículos? Lamentablemente, lo que uno percibía en el 97 se ha desarrollado a niveles trágicos. Entonces, aquí a veces traigo a colación, cuando yo siempre, digamos, una de las afirmaciones que hago es citar al Evangelio de Juan, que dice: solo la verdad nos hará libres. Lo que pasa es que nos hará libres, pero no felices. Porque la verdad no nos hace felices a veces, aunque sí libres porque estamos diciendo lo que pensábamos. Entonces, en ese tema, empecé a percibirlo, a recoger cosas empíricas. Luego conocí el gran trabajo que hace Tomás Páez, otro también de egresado de la escuela, que empezó a manejar grandes números. Y bueno, los números cada vez son más duros, dolorosos, desde todo punto de vista. Entonces, en el 2015, llegué a una conclusión, que lo que está pasando en Venezuela es una reconfiguración étnica. Para que tengamos una idea, esa reconfiguración étnica fue la que vivieron los indígenas cuando a partir de 1492 llegaron los europeos. Si cuando estamos hablando de reconfiguración étnica, estamos hablando de un proceso de aculturación forzada, etcétera, sumamente doloroso, de los cuales hay algunos registros en la historia, y llegué a esa conclusión, de que estamos viendo una reconfiguración étnica. Entonces, dentro de esa reconfiguración étnica, era evidente que teníamos que producir conocimiento y producir teoría para comprender la gravedad y la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Y dije que esa reconfiguración étnica tiene una primera etapa, que es una etapa de demolición nacional, que comenzó desde el 99, pues además con toda una intención de hacer una reconfiguración étnica. Entonces, esa reconfiguración nos obliga a nosotros, primero como venezolanos en general, y mucho más como científicos sociales, cómo afrontar la reconfiguración étnica. Entonces hay un conjunto de criterios y de elementos. Aquí estoy asomando algunas cosas que están ya publicadas en CISCUBE. Por ejemplo, está algo así como el concepto de reconfiguración étnica que hicimos en el 2015. Luego hay un material que es la reconfiguración étnica y lo cultural, precisamente la pregunta, que fue una ponencia que presentamos en la Universidad Simón Bolívar por la invitación del profesor Román Estrada. Está, publicada, y también la tenemos como conferencia, que la vamos a montar en nuestro canal personal de YouTube. Y estamos trabajando en una tercera, que es
la reconfiguración étnica y la lucha por la memoria. Eso es un tema que ya lo tenemos casi listo. Estamos esperando algunas cosas de detalle y esperar si hay alguna invitación para uno dar esto en algún sitio, y si no, uno lo escribiría y lo grabaría directamente para el canal. Entonces, en esa reconfiguración étnica hay que plantearse muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se reconfigura? Porque no sé si ustedes, algunos aquí, son de mi época, se acuerdan de una película llamada El último mohicano. El último mohicano, ahí vemos la desaparición por completo de una cultura. La reconfiguración étnica puede tener muchas posibilidades, desde la desaparición total hasta una reconversión, o una reconversión en bases a tus bases centrales, o una reconversión simplemente, como llamaría Darcy Ribeiro, un pueblo nuevo. Y nosotros no somos nuevos, usados más bien. Somos bastante usados, porque no solamente que tenemos del 1898 para acá existiendo como nosotros en Venezuela, sino también tenemos muchos antecedentes. No solamente los antecedentes indígenas aborígenes, sino los antecedentes básicos y vitales de España, porque incluso en algún momento nosotros planteamos una, bueno, eso no voy a adelantar, no voy a meter otras cosas, pero bueno, eso no voy a adelantar, no voy a decir otras cosas. Pero en este caso, dentro de esa reconfiguración, está el papel de cómo nosotros podemos reetnizarnos. Es decir, cómo podemos reivindicar nuestra etnia creciendo, porque además hay posibilidades de crecer, no solamente hacerlo, por supuesto, desde el dolor y la tristeza, pero no desde la dolencia, porque no es que adolecemos de dolor. Una cosa es que tengamos dolor, otra cosa es que tengamos heridas, pero no es que adolecemos de elementos históricos y de elementos culturales. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a eso? Ahí está la búsqueda de la profundidad y la búsqueda de cómo se reproducen los mecanismos culturales. Nosotros, que ahora lo haríamos a la inversa, realizamos, por ejemplo, un trabajo de investigación sobre los colombianos en Venezuela, que podríamos definirlo de la manera como los colombianos reprodujeron su etnicidad en Venezuela. Después hicimos también uno sobre los españoles, la profesora hizo uno sobre los griegos en Venezuela, cómo se reproducen culturalmente, y hay otros activos que hemos realizado, por ejemplo, con los libaneses, algo con los italianos. Pero esto nos sirve ¿para qué? Para más o menos darnos una idea de cómo se hace para reproducir la etnicidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría que hacer en los de la diáspora para rehacerlo? Hay algunos elementos, simplemente para tenerlos como referencia. Como referencia histórica, que uno de los temas que uno ha trabajado bastante y me ha apasionado muchísimo es lo que son los afroamericanos negros en Venezuela. No solamente los afroamericanos, porque los afroamericanos o los afrovenezolanos son por lo menos de tres grandes grupos: los afrovenezolanos canarios, los afrovenezolanos portugueses, como puede ser los de Central Madeirense, etcétera, y los afroamericanos negros, que son los subsaharianos. Es decir, si fuésemos a discutir los afroamericanos en Venezuela, eso también tengo unos escritos publicados en CICUBE, tendríamos que ver los continentales saharianos, los marroquíes. Por ejemplo, Paulina Gamo es de origen judío, sefardí y marroquí. Ella sería afro también, ella es afrovenezolana. Y me acuerdo de una entrevista que me hicieron en un programa llamado Afroamérica, un programa de radio que me invitaron. Por supuesto, después van a ver por qué fue la única vez que me invitaron, porque yo llego y le pregunto: ¿sabes cuál fue el afrovenezolano más famoso del siglo XVIII? Eso, bueno, pues, el negro Miguel,
no, Francisco de Miranda. Francisco de Miranda era canario. Entonces el locutor se queda así. ¿Y canario? ¿El canario que hay en África? Bueno, ya hace como 200 millones de años. Disculpa que no se hayas enterado, pero por lo menos 200 millones de años. Por supuesto, es la única vez que me invitaron. Comprendí las cosas. Pero, y que quiero traer de ese tema la siguiente reflexión. Porque cuando se habla de la influencia o de la permanencia de lo afroamericano en América, etc., uno de los elementos que se toman en cuenta es lo siguiente: ¿a qué edad trajeron a los esclavos subsaharianos para acá? Porque dependiendo de la edad que lo hayan traído, esa persona conocía poco o mucho su cultura tradicional, y dependiendo de eso iba a estar en capacidad de reproducirla o no, o reproducirla insuficientemente. Hoy debemos hacernos lo más crudamente posible esa pregunta en relación a los más de 4 millones de venezolanos que se han ido del país. ¿Cuánto de cultura tradicional venezolana esos 4 millones de venezolanos? ¿Cuánto conocen de la historia de Venezuela esos 4 millones de venezolanos? Las respuestas son tenebrosas. Porque si nosotros analizamos el sistema educativo aquí, desde todo el siglo XX, porque desde este punto de vista es similar. Imagínense ustedes, y aquí narro otra anécdota porque es privilegiada. En 1981 se crea la educación básica en el país, y que con unos criterios bastante amplios y para mí muy novedosos desde el punto de vista educativo. Yo no soy educador de profesión, soy educador de confusión, pero es otra cosa. Crearon lo que llamaban las áreas de conocimiento, y una de las áreas era pensamiento, acción social e identidad nacional. PACIN. PACIN tenía 4 asignaturas: historia de Venezuela, geografía de Venezuela, folclore y familia. Hubo una discusión para ver quién hacía los programas de folclore. La doctora Isabel Arias, a nombre de Miguel, propuso uno, yo a nombre de Inés propuse otro. Por diversas circunstancias, digamos, lo discutimos en distintos escenarios, y finalmente el Ministerio de Educación eligió la proposición que yo había hecho y me nombró responsable de la implantación de la unidad curricular folclore en Venezuela en 1981, cargo además ad honorem. Yo creo que quizás es la única cosa buena que he hecho en la vida, ha sido bastante aleccionadora para mí. Entonces nos tocó hacer una investigación, en este caso ayudado por un tesista de la Simón Rodríguez, José León Rojas, a quien le di fui su tutor, y entonces él realizó una investigación con un número muy interesante. Para que tengamos una idea, para 1960, la educación que se realizó, que venía de los años 40 a 1960, no había ningún objetivo que hablara sobre cultura popular tradicional en el programa oficial del Ministerio de Educación. No había. Luego, en el 68, con el primer gobierno de Caldera, se sube a 0,8%. Nosotros, en PACIN, presentamos una proposición, fue aceptada y se elevó de 0,8 a 5,2, lo cual, por supuesto, uno lo consideraba dentro de estas circunstancias un éxito. Pero, como cuando el pobre lava llueve, estábamos contentos, 5,2, imagínate, una foto para la historia, qué sé yo, todas esas cosas. Y entonces me entero que en el currículum de Canadá, lo que tiene que ver con su cultura popular tradicional es el 52%. El de Japón, alrededor del 64, 65%. El de Japón y el de Canadá, por supuesto. Imagínense cuando uno ve esos porcentajes y los ve en países desarrollados, y entonces observa cómo dentro del sentido común universitario se ha visto incluso el folclore como ridículo, como decía Aquiles Nazoa. El folclore era ridículo porque era la aristocracia de izquierda, el folclore era ridículo.
O incluso desde el punto de vista de otros sectores, cuando alguien va a una fiesta, se emborracha y pone la cómica y dice, es que es folclórico, es otra forma de descalificar. Y resulta que para esos países punta de desarrollo en el mundo tenía esos porcentajes. Entonces pensemos, porque además ese 5,2 después vino Lucinchi, muy mal asesorado para destruir, porque estaba influenciado por Arturo Larpietri, y entonces muy mal asesorado, tomó unas decisiones terribles que fue eliminar eso, eliminarlo y reducirlo más. El folclore fue hasta que desapareció como contenido permanente. Entonces, la pregunta, cuando hablamos ahora de la diáspora y la cultura, es ¿cuánta capacidad tiene de reproducir la cultura venezolana la diáspora? Muchísimas gracias. Estimado videovidente, gracias por haber entrado en nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.